¿Cómo vencer las preocupaciones? El nuevo curso que te hará vivir plenamente sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muchas gracias por ser parte de este programa que hago para ustedes con mucho cariño, apoyado en un gran equipo técnico como el señor Eric y Sergio Enríquez, que gracias a su presencia permiten que mi voz llegue hasta ti de la mejor manera. Y bueno, a mí me toca el trabajo de pensar en qué te puede ayudar, en buscar las mejores reflexiones, las mejores historias, para que con un momento de reflexión, un alto en la vida, podamos mejorar. Siempre se puede mejorar, podamos reconocer los errores o podamos quizás llenarnos de entusiasmo cuando la vida a veces no se presenta tan buena. ¿Qué haces tú cuando te levantas? Yo creo que la mayoría pues vamos al baño para estar limpios, para estar ya dispuestos para iniciar un nuevo día, pero casi siempre cuando estamos en el baño nos tenemos que ver la cara. Los hombres pues porque nos rasuramos, las mujeres porque tienen que maquillarse de alguna u otra manera y sobre todo porque les gusta ser coquetas y tener el cabello de la mejor manera. Pero lamentablemente hay personas que cuando llegan al espejo dicen: no me gusto, no me gusta ese personaje que veo enfrente. Y no me gusta ni mi cuerpo, y no me gusta ni mi forma de pensar, y no me gusta ni mi pasado, y no me gusta ni lo que estoy haciendo. Y uno diría, ¿se puede comenzar un día de esta manera? ¿Rechazándote a ti mismo? ¿Poniéndote el pie a ti mismo, a ti misma? Yo creo que no. Eso necesita un cambio de pensamiento y un cambio de actitud. Por eso hoy vamos a hablar de aceptar ser uno mismo lo que es. Porque no hay nadie del mundo que sea igual a lo que tú eres. Y comienzo hablando de un triste retrato. He aquí las declaraciones de la señora Elena García en una de las sesiones finales de su curso de personalidad. Desde muy pequeña siempre fui tímida en extremo. Me parecía que era demasiado flaca y muy pálida. Mi mamá era bastante rígida y no dejaba que me adornara demasiado porque, según ella, las muy vanidosas cosechan más desilusiones que triunfos. Por eso, iba muy poco a fiestas y en el colegio no me reunía con otras niñas. Era muy tímida. Me parecía que yo era una criatura inferior a todas las demás y que no gozaba de la simpatía de nadie. Sí, esa era yo. La tímida, la alejada, la insegura. Cuando llegué a mayor me casé con un hombre que me llevaba varios años, pero no cambié. Los familiares de mi esposo eran amables e irradiaban alegría y simpatía, pero yo no me les parecía en nada. Vivía encerrada en mi complejo de inferioridad, en mi baja estima, como un armadillo en su concha. Me convertí en un ser nervioso e irritable. Huía del trato con la gente a tal punto que, al solo oír el timbre de la puerta, ya estaba temblando de nerviosismo. Mi vida social era un martirio. En las reuniones me esforzaba por aparecer amable, pero exageraba mi papel, a tal grado que, después de volver a la vida privada, me sentía totalmente desdichada por haber aparentado como un payaso. Y a tal punto llegó mi desilusión que ya no veía motivos para prolongar mi existencia. Con timidez, sintiéndote sola, sintiéndote que no vales nada, ¿cómo puedes tener ganas de vivir? Pero sucedió que una frase oportuna vino a transformarme de manera increíble y maravillosa. Un día, mi suegra le explicaba a una vecina qué había hecho ella para lograr que sus hijos vivieran siempre alegres y optimistas, y le dijo: yo les insistí siempre en que cada uno se aceptara a sí mismo tal cual es.
Que cada cual acepte ser lo que es sin vivir pretendiendo ser lo que son los otros. Esta frase realizó en mí un cambio admirable. Fue como un relámpago que vino a iluminar la oscuridad de mi espíritu. En un momento comprendí que lo que me estaba haciendo totalmente desdichada era el no aceptar ser lo que yo era y el vivir queriendo ser lo que son los otros. Cambié de la noche a la mañana. Comencé a aceptarme a mí misma. Empecé a estudiar mi personalidad. ¿Era tímida? ¡Qué bueno! Porque esa timidez me había defendido de muchos peligros. ¿Por qué? Porque los asesinos y las prostitutas, por ejemplo, no tienen casi timidez y por eso cometen tantas maldades. Estudié mis puntos fuertes. Me gustaba cumplir bien mi deber. Era fiel a mi palabra. No vivía metiéndome en la vida de los demás. Ayudaba a pobres y necesitados. Al ver que tenía muchas cosas positivas, comencé a vestirme mejor. Claro, sin vanidad, pero sin descuido. Entré a un grupo de oración y allí, al aumentar el número de personas con las cuales trataba, aumentó también el número de mis buenos amigos. Reconozco que al principio me costaba mucho hablar en público, pero después me di cuenta de que personas como yo lograban exponer sus ideas en las reuniones y empecé a hablar yo también y con mucho éxito. Poco a poco fui aceptándome a mí misma. Hizo falta un buen tiempo para ello, pero ahora mi felicidad es tal como nunca jamás había creído que la llegaría a tener. Al educar a mis hijos, siempre les he enseñado la lección que en tan buena hora aprendí y que tan grandes bienes me ha traído. Suceda lo que suceda, aceptar ser uno mismo lo que es y no vivir tratando de ser lo que son los otros. Y a propósito de esto te voy a contar el cuento del árbol que no sabía quién era. Había una vez un hermoso jardín en algún lugar que podría ser cualquier lugar y en algún tiempo que podría ser cualquier tiempo en el que se cultivaban manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos satisfechos y felices. Todo era alegría en aquel jardín, excepto por un solo árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. No sé quién soy, se lamentaba. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener deliciosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? Mírame a mí cómo las produzco. No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y ves qué bellas son. Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta aquel jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Es tu enfoque lo que te hace sufrir. No dediques tu vida a ser como los demás quieres que sean. Sé tú mismo, conócete a ti mismo y para lograrlo, escucha tu voz interior, tu voz interior. Dicho esto, el búho desapareció. El árbol reflexionó. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Ay, si yo supiera quién soy. El árbol se preguntaba desesperado todo esto cuando de pronto comprendió. Cerró los ojos y dejó de oír los sonidos de alrededor y sus propios pensamientos, y por fin pudo escuchar. Tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Dios te construyó para que crezcas grande y majestuoso. Tu destino es crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Esta es la misión que Él te dio. Para eso estás en este mundo. Cúmplelo.
Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo. Se dispuso a hacer todo aquello para lo que había sido creado, a reconocer su papel valioso e irrepetible en este mundo. Y a partir de ser él mismo, no solamente fue feliz, sino que lo admiraron y respetaron todos. Y solo entonces el roble comenzó a conocer la posibilidad de convivir en bienestar. El jardín fue completamente feliz porque cada quien se celebraba y aceptaba a sí mismo. Este cuento del árbol que no sabía quién era, porque en el fondo estaba tratando de imitar a los demás. Y él no era un rosal, no era un peral, ni tampoco un manzano, y aquí está precisamente la enseñanza. Tú no eres tu papá, aunque puedas aprender muchas cosas de él. Tú no eres un hermano, aunque tu hermano haga también algunas cosas que te llamen la atención. Ni tampoco eres ese héroe que ves en la televisión o ese santo al que quizás tú también le tienes alguna admiración. Tú eres tú mismo y lo importante es que no copies, sino que te desarrolles a ti mismo y que sobre todo hagas florecer todas las capacidades y bendiciones que Dios haya puesto en tus manos. Por eso, el gran educador T. Hammer Todd, que publicó docenas de libros muy populares acerca de la educación, dejó escrita esta importante frase: nadie es tan desdichado como el que vive deseando ser distinto de lo que la naturaleza dispuso que él fuera. Y el sabio Lahai afirmaba: el vivir deseando ser otra persona distinta a la que uno es un problema muy antiguo y ha sido siempre la causa oculta de infinidad de neurosis, psicosis, complejos y desalientos. Te voy a contar ahora la historia de alguien que tenía una función muy importante en Hollywood. Samuel Wood ha sido por muchos años uno de los encargados de elegir los nuevos actores para famosas películas en Hollywood. Y él dice que el problema con el que se encuentra todas las veces es que los nuevos actores desean ser un Gary Cooper de segunda o una Marilyn Monroe de tercera, en vez de tratar de ser un yo mismo de primera. Y él añade: tengo que decirles a cada rato, cuidado, lo que esos actores hicieron y representaron ya lo conoce el público. Ahora la gente quiere otra cosa, por lo tanto, ensaya tú a ser una persona distinta, tú mismo, y no una copia de otros. Y afirma este popular personaje del cine que dirigió películas tan famosas como Adiós Mr. Chips y Por quién doblan las campanas, que cuando se encuentra con un actor o una actriz que solo desea imitar a otros y no se dedica a cultivar su propia personalidad, lo rechaza y no lo acepta en sus filmaciones. Y a propósito de esto, te comento que don Pablo Ardila Lul, hombre que en su vida estudió más de 60,000 solicitudes de empleo y escribió el libro 6 modos de obtener una colocación, comenta: un error muy grave que cometen muchas personas que solicitan trabajo es no querer aparecer como ellas mismas. En lugar de proceder de modo natural y espontáneo y de dar las respuestas que el empleador quiere, lo que hacen es dedicarse a tratar de aparecer como son otros, y claro que esto no produce resultados buenos, porque los empleadores no desean tener copias en papel carbón, como decíamos antiguamente, sino gente auténtica que no sea una moneda falsa. Y ahora te voy a poner un audio de Toña la Negra. Y vas a decir tú: oiga padre, ¿qué tiene que ver este tema de ser uno mismo y no ser copia con esta mujer? Algunos quizás no la conocen porque, bueno, ya falleció lamentablemente hace algún tiempo, pero dejó grabados algunos temas como por ejemplo Veracruz, que es un tema que todo mundo llega a conocer, especialmente en su maravillosa voz. Veracruz. Hizo muchas grabaciones con Agustín Lara, pero ¿qué tiene que ver nuestro tema con Toña la Negra? Te comento que le llamaban Toña. Ella deseaba ser una gran cantante y tenía bonita voz, pero su boca
Era tan grande que los burlones decían que cuando se reía se mordía las orejas. Y sus dientes eran tan exageradamente grandes también. Así, empezó a cantar en una reunión social, pero hacía inmensos esfuerzos por bajar lo más posible su labio superior para que su boca y sus dientes se vieran menos grandes. Y con eso, en vez de aparecer encantadora, lo que hizo fue el ridículo. Sin embargo, en aquella reunión social, un hombre que oyó cantar a la joven se dio cuenta de que allí había talento, y de modo franco y claro le dijo: «He estado observando su actuación y me he dado cuenta de que trata de ocultar sus dientes. ¿Es que tiene algo de malo tener unos dientes grandes? No los oculte. Abra la boca todo lo que sea necesario para que su canto se escuche hermosamente, y el público le tendrá simpatía cuando vea que usted no se avergüenza de lo que es por naturaleza». La joven quedó muy confundida, pero desde ese día siguió el consejo de aquel buen hombre. Se olvidó de sus dientes y solo pensó en modular de tal manera su voz que se oyera lo más hermosamente posible. Bueno, ya sabemos que Toña la Negra cantó después con mucho éxito en la radio y en la televisión y llegó a ser una gran artista. Y hasta ha sucedido que otras artistas traten de imitarla. Y continuamos con nuestra reflexión. Ricos que se entristecen de su riqueza. ¿Por qué te digo esto? Porque el sabio James decía que las personas ordinarias solamente utilizan la 10ª parte de las cualidades intelectuales y artísticas que han recibido al nacer. Y añadía: lo triste es que muchos viven acomplejados y descontentos de sí mismos y de sus cualidades, mientras dejan de utilizar el 90% de las capacidades que han recibido para triunfar. Le sucede como al que vendió en la India su finca Golconda para irse a otras regiones a buscar diamantes. Y en esta finca Golconda encontraron luego la más grande mina de diamantes del país. ¿Cuántas personas viven con desilusión por lo que son y envidiando cualidades de otros, mientras que ignoran, no valoran sus propias y valiosas cualidades? Así que, ¿para qué nos preocupamos de no ser como las otras personas? Cada uno de nosotros somos totalmente nuevos en el mundo. Nunca nadie desde el padre Adán hasta hoy ha sido exactamente igual a ti, igual a mí. Y nunca jamás de ahora en adelante habrá un ser humano igualito a lo que eres tú. Tu persona nunca se va a repetir. Acuérdate, eres único, valioso e irrepetible. Piensa un poco incluso en aquellos que llaman gemelos, que aparentemente podrían tener aspectos muy semejantes, pero si te pones a platicar con cada uno de ellos, son totalmente distintos, en sus pensamientos, en sus decisiones, en lo que buscan y en la forma también que aman. Les comento que verdaderamente estamos hechos de un modo que asusta y maravilla. Fíjense que, por ejemplo, el día en que cada uno de ustedes empezó a existir, solamente había una posibilidad entre 300 millones de millones que ustedes fueran como son. O sea, que si tú tuvieras 300 millones de hermanos, todos serían totalmente distintos a ti. Esto lo dicen los más modernos científicos, y siendo entonces tú un ser especial, tan especial, ¿vas a vivir triste y en continua melancolía por lo que eres? Yo creo que no. Hay que descubrirse maravilloso, único, irrepetible. Fíjense que un escritor que colabora en el mismo editorial en donde yo estuve publicando algunos libros, me comentó que de joven deseaba ser escritor y redactar libros como los de Cervantes, Shakespeare y los grandes literatos, y se propuso escribir imitando a los famosos escritores. Y de todo ese errado proceder, lo único que obtuvo fue un masacote, un amasijo de ideas prestadas que más le servían para indigestar a los lectores que para instruirlos o hacerlos felices. Hasta que un día, con una idea feliz, se propuso: tengo que ser yo mismo,
con todos mis defectos y limitaciones, como diría Lupita D'Alessio en su canción. Él decía, no puedo ser otra persona. Y afortunadamente abandonó la idea de querer ser la repetición de lo que otros habían sido y se dedicó a redactar un libro de relaciones humanas y otro acerca de cómo hablar en público, según sus gustos y capacidades, basándose en sus propias experiencias y en sus observaciones y convicciones. Y estos dos libros, ¿qué creen? Obtuvieron un éxito inesperado. Cuando él quería ser una copia de los demás, fracasó. Y en cambio, cuando se dedicó a ser él mismo y a sacar provecho de lo que es y de lo que puede hacer, entonces sí obtuvo triunfos. Ahora se repite la frase de aquel notable escritor: no puedo escribir un libro con la medida de Cervantes, de Shakespeare o de Dante, pero sí lo puedo escribir con mis propias cualidades y a la medida de mis capacidades, y haciéndolo así me resulta mucho mejor. Y ahora vamos con el gran cantor Caruso. Fíjense que este famoso tenor le ofreció a un cantante principiante que lo siguiera en sus conciertos para que tratara de imitarlo. Pero el otro afortunadamente le respondió: mire, yo prefiero ser un yo de primera clase que no un Caruso de segunda. Y afortunadamente este joven se fue perfeccionando hasta llegar a ser uno de los cantantes más famosos de su generación. Y te hablo ahora de otro famoso, bueno, mejor dicho, de tres famosos. Charles Chaplin, Cantinflas y el Gordo, de las películas del Gordo y el Flaco, empezaron haciendo papeles muy serios en las representaciones y, claro, tratando de imitar a algunos actores muy famosos. Pero luego se dieron cuenta de que esta imitación de otros era para ellos un fracaso y de que al tratar de representar lo que no eran, nunca iban a conseguir nada. Entonces se propusieron hacer lo que les salía mejor: ser un pobre diablo, un sencillote que aceptaba los baches de la vida con una gran dosis de humor, y de esa manera obtuvieron triunfos resonantes. Y es que, en el fondo, ellos no eran personas tan serias, sino más bien tenían un poco de chispa, de humor, de gusto por la comedia, y desde entonces ya no fueron copias de los demás, sino se hicieron famosos. Por lo tanto, yo insisto, convéncete a ti mismo que eres algo nuevo, único en este mundo. Alégrate de esto. Saca el máximo provecho de lo que la naturaleza te ha procurado y cultiva tu propio terreno para obtener flores de tu propio jardín. Recuerda, eres una mina. Explota esa mina porque dentro de ti hay grandes talentos. Hay muchas joyas que ni siquiera a lo mejor has descubierto. Pregúntate, ¿podría ser un gran pintor, un gran escultor, un gran bailarín, un gran poeta? ¿Por qué no te has animado a escribir un libro si tienes a lo mejor tantas historias, tanta fantasía, tantas anécdotas o sabes muchas recetas de cocina? ¿Por qué, si te gusta la música, no te has preguntado si podrías ser un gran instrumentista o un compositor o un buen director? Creo que cuando uno escarba, como hacen los mineros para extraer el oro, la plata o las piedras preciosas, es cuando descubren que quizás en lo más profundo está lo más valioso. Emerson repetía: la imitación es un suicidio. Querer ser copia de otros es suicidarse y raquitizarse. Cada quien tiene en el terreno de su alma unos granos de trigo destinados a producir cosechas de triunfos. Lo que necesita es no cansarse de cultivar su propia parcela. Esto es lo que decía Emerson, pero esto de cultivar me lleva a recordar lo que hizo el primer monje de Europa. Porque recordarán ustedes que el primer monje o los primeros monjes en Oriente fueron San Mauro, San Pablo el Ermitaño y también San Antonio Abad. Ellos, allá en la parte del desierto de Egipto, comenzaron a aislarse para vivir a profundidad su espiritualidad. Pero en Europa, en una región muy cercana a Roma, en Subiaco, un hombre
también decidió retirarse del mundo porque no encontraba alegría, satisfacción, paz y plenitud en lo que hacía ni en lo que lo rodeaba. En primer lugar decidió ir a Roma porque, Roma durante un tiempo había sido el lugar de los grandes filósofos, de los grandes teólogos, quizás de los primeros cristianos, pero lamentablemente por la invasión de algunos grupos del norte contrarios a la fe, Roma había caído en decadencia. En ese entonces ya la gente vivía embriagada, vivía buscando todo tipo de placeres mundanos, y este hombre llamado Benito de Nurcia dijo: esto no es para mí, y si el mundo me estorba, entonces me voy a alejar del mundo. Fue así como de Roma partió a una región cercana llamada Subiaco y se metió primero adentro en lo más profundo de una montaña para que nadie lo molestara. Pero había un problema: necesitaba comer. Entonces algunas personas, a cambio de algún consejo, le hacían descender a través de una canasta un poco de queso, pan, uvas o algo así. Y sabiendo que este hombre tenía una gran reflexión, le decían: Benito, yo te doy alimento para el cuerpo, pero tú dame alimento para el espíritu. Te pido que me aconsejes en tal o cual problema. Y así lo hizo Benito. Y cuando Benito se dio cuenta que no era su lugar estar en una cueva, sabiendo que había tanta gente que necesitaba ayuda espiritual, decidió salirse de aquella cueva y comenzar a fundar el primer monasterio, donde acudieron 12 personas como los apóstoles. Fue al número que aceptó únicamente, y después de que los fue formando, salió de ahí y dijo: los dejo, ahora me voy a fundar otro monasterio con otras 12 personas, a enseñarles una vida espiritual, y así fue fundando uno y otro y otro y otro, y a estos monasterios se les conoce como los monasterios benedictinos, precisamente por su fundador, San Benito. Precisamente por haber hecho que existieran monasterios en toda Europa, y en estos monasterios había una gran cantidad de cultura, porque sabían leer y escribir, sabían cantar, habían descubierto la propiedad de algunas plantas medicinales, sabían trabajar la tierra y muchas cosas más. A estos monasterios se les consideró el origen de la cultura de muchas partes de Europa, y precisamente por esto San Benito es el patrono de Europa. Este santo, que se ha hecho famoso últimamente a través de la famosa medalla de San Benito, que tiene las iniciales, las siglas de un exorcismo, y por esta razón muchas personas la buscan para protegerse de hechicerías, maldiciones y cosas de este tipo. Pero San Benito es mucho más que una medalla. Es cierto, él pudo hacer que el mal desapareciera en su vida, por ejemplo, cuando le quitó Dios el poder a un veneno que le habían puesto en el cáliz, o bien a otro pan envenenado que le había regalado un enemigo para quitarle la vida. Pero más allá de esto, San Benito ayudó a que sus frailes crecieran con una gran alegría, sobre todo sintiéndose amados por Dios y entendiendo que el carácter es algo que no lo debe dominar a uno, sino uno debe dominar al carácter. No son los pensamientos negativos los que lo tienen que dominar a uno, sino uno tiene que dominar a estos pensamientos negativos y egoístas. ¿Cómo hacía San Benito para que los frailes pudieran hacerlo? Bueno, él inventó la regla ora et labora, que significa haz oración y trabaja. Y la primera parte del trabajo consistía en los conventos que él iba fundando, los monasterios, trabajar la tierra. Y él escogía lugares sumamente difíciles para que la tierra pudiera dar fruto. Es decir, había primero que quitar todas las piedras, que aplanar el terreno, que quitar todas las espinas, que hacer que el terreno estuviera humedecido con abono para que pudiera dar fruto. Y mientras los frailes iban quitando todas estas piedras, cambiando la estructura del terreno, él les decía: vayan pensando que así es nuestra mente, que así es el ser humano. Si no vamos sacando de nuestra vida lo que nos estorba, lo que nos impide,
aquello que no es bueno, aquello que va contra nuestros principios, contra nuestros ideales, nunca vamos a poder dar fruto. Así que mientras los religiosos iban preparando el terreno cada día por la mañana en determinadas horas y otro momento también por las tardes, su pensamiento iba cambiando. Cuando llegaba el momento de la oración, Señor, ayúdanos a que lo que hemos aprendido con nuestras manos, con nuestro cansancio, lo pongamos también en relación con nuestro espíritu. Y de esta manera cantaban alegremente los salmos y muchas otras oraciones más que les hacía tener más fuerza para regresar al campo. Pues precisamente San Benito a través de esto le enseñaba a cada fraile: eres único, eres importante, eres valioso y puedes transformar el mundo. Así que San Benito, como puedes ver, también hizo un trabajo maravilloso para recordar a la gente que cada uno somos una magnífica obra de Dios. Y ahora te comparto algo que escribió un poeta. Si no puedes ser roble en la alta cumbre, puedes ser planta florida en el profundo valle. Si no logras ser capitán en el inmenso mar, puedes ser tripulante para ayudar a navegar. No eres gran avenida que lleve a la ciudad, pero puede ser sendero que lleva al manantial. No puede ser el de mayor tamaño en las hazañas, pero sí el que cumple bien su deber en la campaña. Y ahora vamos a ver qué comenta el gran psicólogo Peale. Él recibió la visita un día de una mujer muy angustiada que le contó que vivía siempre triste, se sentía insegura y no amada. A ella le parecía que Dios estaba enojado con ella, que le tenía antipatía por su vida pasada tan llena de pecado. Y la mujer le insistió en que su gran problema era que no tenía confianza en ella misma y que se sentía despreciada por todos, incluso por Dios. Por lo que el sabio Peale le dio por respuesta una pequeña tarjeta y le recomendó que la leyera todos los días por lo menos una vez. ¿Qué decía la tarjeta? Tengo que creer en el valor de mi persona porque a mí me creó Dios y Dios no crea nunca nada mal hecho. Y continuaba el texto en la tarjeta. Si lo que hace Dios es maravilloso y Él me creó a mí, debo concluir que mi persona es maravillosa. Dios es mi Padre, Jesucristo es mi hermano. Dios no desprecia a ninguno de sus hijos y Cristo ama inmensamente a todos sus hermanos. Por lo tanto, yo valgo mucho y tengo la estima y el amor de mi Dios. Así concluía el texto. Pocas semanas después de haber recibido esta tarjeta, aquella mujer escribió una carta al psicólogo diciéndole que su vida había cambiado por completo, que ahora se estimaba a sí misma y había recuperado la alegría. Yo creo que quizás para algunos de nosotros sería de muy grata utilidad volver a leer el contenido de la tarjeta que esta mujer recibió. Y antes de concluir este programa, yo te invito a que, como propósito, repitas después de mí lo siguiente. Para librarme de las preocupaciones y de las tristezas inútiles, tengo que aceptar ser yo mismo lo que soy por naturaleza, sin estar tratando de ser una copia de lo que son los demás. Mejorar lo que se pueda mejorar, pero aceptando siempre de buena gana que esta naturaleza que Dios me dio es una mina inagotable de éxitos y de alegrías. Y si tuvieras algún problema de baja estima por el que lamentablemente te hayan educado haciéndote creer que no importas, que no mereces ser feliz, que no tienes derecho a realizarte, etc., busca algún curso en el que te enseñen a repetirte constantemente que eres único, valioso e irrepetible. Y concluyo el día de hoy con estas dos lecturas. Reglas para la tranquilidad interior. Nunca odies. ¿Quién vive con más paz interior, el que odia o el que es odiado?
Nunca envidies. ¿Quién vive mejor? ¿El que envidia o el que es envidiado? Sé humilde. ¿A quién se le quiere más? ¿Al orgulloso o al humilde? Nunca mientas. ¿Quién vive más preocupado? ¿El que miente o el que es mentido? Nunca aborrezcas. ¿Quién vive mejor? ¿El que es aborrecido o el que aborrece? Nunca te preocupes por lo que ya pasó. ¿Acaso puedes cambiar el pasado? Nunca te preocupes por el que viaja. ¿Acaso lo puedes cuidar desde donde estás? Nunca te preocupes por algo de lo cual no puedas hacer. No vale la pena preocuparse por cosas así. Nunca te preocupes por lo que vas a hacer. Solo hazlo. Nunca peques. El pecado es la mayor causa de la infelicidad. Ama a Dios con todo tu corazón y deja que Él maneje tu vida. No vivas de la felicidad pasajera, porque ésta se acaba pronto. Ama a tu prójimo como a ti mismo y verás que el prójimo te amará a ti. Que tu rostro siempre demuestre una sonrisa interior. Esto te ayudará a ser feliz. Y finalmente, esto. En vida, hermano, en vida. Si quieres hacer feliz a alguien que quieras mucho, díselo hoy. Sé muy bueno. En vida, hermano, en vida. Si deseas dar una flor, no esperes a que se mueran. Mándalas hoy con amor. En vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo de cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. En vida, hermano, en vida. Tú serás muy venturoso si aprendes a ser felices a todos los que conozcas. En vida, hermano, en vida. No solo visitar panteones y llenar tumbas de flores, sino llenar de amores los corazones. En vida, hermano, en vida. Hasta el siguiente programa.